Muy buenos días a todos, bienvenidos a este seminario. Creemos que el tema de hoy va a ser de mucho interés porque, entre otras cosas, todos estamos un poquito así mal, ¿verdad? Todos necesitamos terapia. Nuestro fundador, Fernando Rielo, tenía siempre la intención de trasladar el sentido de la terapia a la vida. O sea, la vida debería ser una terapia, ¿no? Y el trato de unos con otros debería ser siempre terapéutico. Siempre deberíamos tener la capacidad de, cuando tratamos a alguien, curarlo, ¿no? Cuando tratamos con alguien, curarlo. Y un poco de eso vamos a hablar el día de hoy. El experto del tema realmente es Francisco, como todos saben. Sin embargo, es un tema que para mí también me genera mucho interés y en cierta medida también lo he estado un poco estudiando, analizando y sobre todo discutiendo con él mismo, porque estamos participando en un grupo de investigación de la carrera de psicología sobre temas de espiritualidad, bienestar, capital psicológico, y también hemos tenido algunos espacios para trabajar y reflexionar sobre esos temas. Si bien yo no soy experta en psicología, algunos de los temas que estudio por el ámbito de la empresa, el comportamiento humano en las organizaciones, trae mucho conocimiento de ese campo, ¿no? Que es la psicología, la sociología, etcétera. Así que bueno, hoy vamos a hacer un abordaje desde el pensamiento de Rielo, que es su modelo genético, que a veces lo decimos el sistema genético de pensamiento, donde tiene pues todos esos elementos que ya muchos de ustedes conocen, tanto metafísico, antropológico, epistemológico y bueno, una serie de elementos más. Así que primero vamos a escuchar a Francisco. Él nos va a hacer una especie de retrospectiva de la historia de las corrientes de terapias psicológicas. Va a ir señalando un poquito también cuáles son sus carencias, y cuando lleguemos al final voy a intentar dar una relectura de lo que él ha explicado también desde el modelo, aunque él también lo va a hacer, o sea, él también lo va a comentar desde el modelo. Y finalmente pretendemos abrir una discusión. Él posiblemente me haga algunas preguntas también para que generemos entre nosotros un primer debate, y después queremos y tenemos todo el interés, por lo menos así lo habíamos acordado, que haya tiempo para preguntas realmente, porque creemos que les va a generar interés. Así que le doy la palabra a Francisco y vamos con atención al tema. Muy bien. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias a todos por darse el tiempo de venir acá y compartir realmente. Nuestro interés ahorita mismo es compartir con ustedes un aporte que queremos que sea una puerta de entrada al ámbito del estudio, de la investigación y sobre todo de la reflexión. Que vaya más allá de lo filosófico, incluso que podamos llegar a un plano de la investigación, abrir puerta a nuevos rumbos dentro del campo de la ciencia realmente. Algo muy bonito que a mí me ha sonado es sentar a Cristo en la cátedra. Creo que es esto. Y lo que vamos a tratar de hacer hoy día es un acercamiento de algo muy importante, que es el tratamiento de los problemas mentales visto desde una perspectiva distinta. Entonces, antes de comenzar, me voy a permitir compartir cómo me siento ahorita. En principio, se me vienen dos canciones a la cabeza. Dos canciones. La una es de Arjona, a ver si le atinan. Ayúdame, Freud. Bueno, ahora sería Ayúdame, Rielo, en este momento de mi vida. Y la otra canción es una canción muy bonita, que es de Luis Fonsi. Saben que la canción dice, un extracto dice: le pido a Dios un toque de inspiración para decir lo que ustedes necesiten oír de mí. Se me viene esta canción. Bueno, esa inspiración seguro Dios nos la dará en este momento, pero más allá de eso quisiéramos pedirles que puedan tener la confianza de preguntar, de interrumpir en el buen sentido. Si es que tienen alguna inquietud, lo puedan hacer en el transcurso de esta plática, que lo que pretendemos que sea es una plática. Bueno, hablar de la espiritualidad y la terapia psicológica vista del modelo genético es nuestra propuesta, por lo cual es importante poner sobre el centro de esta pequeña ponencia qué es una terapia psicológica o psicoterapia. Eso es lo primero. Como veo que hay un auditorio variado, creemos que es importante que se entienda qué es una terapia psicológica o psicoterapia. Entonces, para ello, pensar en la etimología de la palabra psicoterapia, que viene de la etimología de raíces griegas, psique, que es el alma humana. Como ustedes saben, la psique ha sido asociada a través de la historia, de la filosofía, como el alma, que es aquello que mueve al cuerpo, que le da esa dirección.
Y la terapia, que viene básicamente de la raíz griega de medios de cuidado, de curación o de alivio de dolencias. Podríamos decir que la psicoterapia o terapia psicológica es ese proceso que va a ayudar a aliviar o a curar las dolencias de la psique, de la mente. Pero sabemos que el ser humano es integral, la mente, el cuerpo, el espíritu son integrales, van unificados. Entonces, hablar de una psicoterapia es hablar de un tipo de tratamiento que se enfoca sobre todo en los problemas que tienen una raíz psíquica de la psique. Por ello, importante definir esta psicoterapia, este tratamiento de los problemas de la mente, con una definición actual de Wampole. Básicamente, él define la psicoterapia como un tratamiento fundamentalmente interpersonal. Esto quiere decir que es entre varias personas, que puede ser el terapeuta y una o varias personas, pero sobre todo se utiliza como herramienta el lenguaje. Alguna vez alguien me decía, las palabras tienen poder. Bueno, la psicoterapia es el mejor ejemplo para poder entender que el diálogo, un diálogo bien direccionado, bien enfocado, tiene la capacidad de generar cambio en las personas. ¿Y qué herramienta tan poderosa el lenguaje que nos permite ser agentes de cambio? Y la psicoterapia es un proceso de tratamiento fundamentalmente interpersonal donde se usa el lenguaje como herramienta basado en principios psicológicos. Es decir, hay teorías que guían el quehacer del terapeuta. Y estos principios psicológicos son los que nosotros tenemos que entenderlos para poder llegar a un cambio de paradigmas. Porque tradicionalmente los principios psicológicos que han ido acuñando este tema de psicoterapia han sido diversos, han sido controversiales, han sido incluso algunos de ellos poco comprensibles. Y lo que vamos a hacer hoy es justamente eso, montar un nuevo modelo, proponer un modelo distinto sobre lo que es el ser humano y la mente humana, los problemas mentales, el origen. Y involucra esta terapia básicamente a un terapeuta, una persona que está entrenada, formada en el campo del conocimiento humano, del desarrollo del ser humano, de cada una de sus fases, etapas, pero también involucra a una persona con un trastorno mental, con un problema o una queja. La gente que va al psicólogo no siempre es personas que tienen un trastorno mental. También son personas que tienen quejas o problemas de la vida cotidiana, que incluso haciendo un esfuerzo con sus propios recursos no han podido solucionar. Y por eso piden ayuda a un psicólogo, para que con una mirada distinta, desde un modelo distinto, me dé una explicación acerca de lo que me está sucediendo. ¿Cuál es la diferencia entre ir a terapia e ir a recibir un consejo? Bueno, pues que en la terapia el psicólogo tiene un modelo, trabaja con un modelo, y este modelo es el que guía el quehacer. Y eso es lo que tenemos que entenderlo. Entonces, siendo así, la terapia, el proceso de tratamiento de los problemas de la psique incluye a un terapeuta entrenado, formado en un modelo, incluye a un paciente o cliente, porque no siempre la gente que va al psicólogo es paciente, no siempre los modelos la clasifican como un enfermo, sino como a veces se lo clasifica como un cliente, como alguien que tiene un sufrimiento, una queja. Está el modelo como tal, que es una forma de entenderlo al ser humano. Cuando hablemos del modelo estamos hablando de una forma de entenderle al ser humano para poder dirigir nuestros esfuerzos en el tratamiento. Yo les he dicho a algunos estudiantes que están por acá, coincidencialmente hay algunos aquí que son estudiantes de una materia de bases de psicoterapia, y les he de decir, para que arregles algo, tienes que saber cómo funciona, qué lo compone. Eso es importantísimo, es básico. Para poder entender algo, debes de estudiarlo, debes de entenderlo, saber qué es el ser humano. Y eso es lo que el modelo hace en la terapia, es guiar, darte una manera de entenderlo al ser humano. Y de acuerdo a tú cómo lo entiendes, tú lo intervienes, lo orientas, lo aconsejas, lo intervienes con técnicas, con estrategias. Y también existe un contexto. Y el contexto de la psicoterapia pues puede ser un contexto privado, público. Podemos hablar del ambiente, un lugar adecuado, donde hayan las condiciones necesarias, el espacio adecuado, entre otros. Siendo así, hablar de modelos de psicoterapia, que es uno de los componentes de la misma, incluye tener una teoría sobre las personas,
Una teoría que te permita entender qué es el ser humano, cómo funciona, cómo enferma, cómo es un ser humano en un estado de normalidad y de patología. Y este modelo te da una forma de entenderlo, que es básico para poder hacer una intervención. Y también tiene una parte práctica, que es que el mismo modelo te da la posibilidad de tener las habilidades técnicas que te permitan tomar las mejores decisiones. Y ahí esto le da al terapeuta, a esta persona que tiene que tener la cualificación, pero también la capacidad, la destreza, la empatía, la cercanía, la bondad, el amor hacia lo que hace, para poder tener esa capacidad de intervenir a la otra persona, de acompañarle en su proceso. Y esto le da la experiencia y la destreza al terapeuta, el conocer a fondo el modelo, conocerlo a fondo. Hacia esto nosotros hay que entender algo, que dentro de los modelos de salud se ha pasado de dos modelos que son muy fuertes, que luego los vamos a poner sobre la tela de debate también, que es el modelo biomédico. En el modelo biomédico estamos hablando de 1977 para atrás. Un modelo biomédico donde al ser humano se lo veía como un ser 100% biológico. Por ende, la razón de sus enfermedades era biológica. Si una persona se entristecía, si una persona se sentía mal, era porque biológicamente no tenía la suficiente cantidad de serotonina, de dopamina, teorías puramente biológicas. Y hablar de un ser humano biológico es hablar de un ser humano totalmente condenado a la enfermedad, un ser humano enfermo, limitadísimo. De este modelo biológico pasamos a un modelo biopsicosocial, donde básicamente se lo ve a un ser humano desde una esfera física, biológica, psíquica y social, biopsicosocial. Ciertamente este modelo ha tenido una mejor aceptación en la comunidad científica, pero todavía sigue siendo un modelo que tiene limitaciones. De todas maneras fue un avance en la historia de la ciencia, fue un avance porque ver los problemas mentales, no solamente como un problema biológico, sino también como un tema contextual. La gente también enferma porque tiene creencias irracionales, porque sus pensamientos, el ambiente donde está a veces no es el más adecuado, porque no tiene propósitos en su vida. También por eso puede llegar a enfermarse, puede llegar a entristecer, puede llegar a sufrir inclusive. Y dar una explicación un tanto más psíquica, más social y no puramente biológica, ya fue un avance. Y ese es el paradigma que sigue sobre el ámbito de la salud y la enfermedad. Es un ser humano biopsicosocial. Todavía sigue siendo un ser humano un tanto incompleto, porque todavía no es visto desde su integridad quizá. Y eso es lo que nosotros quisiéramos hoy día proponer. Ahora, si lo vemos desde el paradigma, desde el modelo biopsicosocial, que es el que está vigente en el ámbito de la psicoterapia, sabemos que la psicología ha pasado por muchos momentos de crisis, yo digo, en la historia. Y esas crisis han sido porque ha costado mucho al ámbito de la psicología y la psicoterapia posicionarse en las ciencias, ¿no? Claro, y eso ha generado ciertos sesgos propios de este pensamiento racionalista, positivista, científico, que ha hecho que se separe de ciertos ámbitos filosóficos que son importantes en la psicología. La epistemología, la antropología, son necesarias para poder hacer una intervención psicológica integral. Entonces, de ahí es importante entender que el modelo biopsicosocial lo que hace es verlo al ser humano desde cada una de sus esferas. Es decir, ver un ser humano físico, psíquico y social que lo descompone en partes. Es decir, el ser humano tiene conductas, el ser humano tiene cogniciones, pensamientos, se relaciona con otras personas. El ser humano tiene propósitos en su vida, tiene deseos de crecimiento. El ser humano también es biológico, fisiológico, reacciona, se estimula. También tiene emociones. Lo cierto es que este sistema que ustedes ven acá, según las teorías actuales de intervención psicoterapéutica, son esferas de interacción. Es decir, el ser humano se lo puede entender como un sistema interaccional. Es decir que, si bien es cierto que todas estas esferas son parte del ser humano, si tú cambias o si tú intervienes o si tú de alguna manera alteras alguna de estas esferas de interacción,
vas a generar un efecto interaccional. Es decir, que si tú cambias algo en sus propósitos, automáticamente cambia algo en su fisiología, cambia en sus emociones, en sus conductas, en sus condiciones y en sus relaciones interpersonales. Es decir, el ser humano es integral. Es tan integral al punto que si cambias una parte de sí, generas un cambio en todas sus dimensiones. De ahí que algunos terapeutas dirigen sus esfuerzos a cambiar las conductas, como los terapeutas conductuales, que creen justamente que cambiando las conductas desadaptativas, automáticamente cambian las cogniciones, cambian la forma en que te relacionas con el mundo, cambian los propósitos en el mundo, cambia la manera en que tu cuerpo responde fisiológicamente, cambian tus emociones y así se va interviniendo de acuerdo a cada uno de estos sistemas interaccionales. Lo que nos da a entender es que hay terapias o hay modelos o hay enfoques que se van a dirigir ciertamente en alguna porción, en alguna esfera del ser humano, y eso va a generar un cambio interaccional. Esta teoría es aceptada, la teoría del sistema interaccional es aceptada por la comunidad científica y da paso a entender que las terapias cognitivas, conductuales, tienen cierta eficacia y eficiencia, porque de alguna manera pueden cambiarlo al ser humano. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? A la par de ello, ¿cuál ha sido el rol o el aporte de la espiritualidad en la psicoterapia, en el tratamiento de esos problemas de la psique? Bueno, pues aquí hay algo importante que hay que tener en cuenta, y es ¿qué es espiritualidad? La mayor parte de psicólogos, quiero decirlo aquí, o más de un 80 o 90%, en nuestras mallas académicas no hemos aprendido ¿qué es espiritualidad? ¿Y cómo esta espiritualidad afecta? No hemos sido formados bajo un modelo que nos haga entender a un ser humano integral. Y esto es un problema, y es un problema real. Porque básicamente la formación de la mayor parte de los psicólogos está en un ser humano biopsicosocial, un ser humano biológico, psicológico que interacciona en un medio. Pero hay una dimensión, que es la dimensión espiritual, que ha tomado fuerza últimamente y que nosotros estamos convencidos de que es una esfera que merece la pena de ser investigada y estudiada. Y que este estudio no es reciente. Ya ha habido un esfuerzo por la comunidad científica de saber qué rol tiene la espiritualidad en el tratamiento de los problemas psicológicos. Y lo primero que debemos entender para ello es qué es espiritualidad, porque también hay el sesgo de que pensamos que espiritualidad y religiosidad es lo mismo. La mayor parte de estudiantes de psicología, aquí hay algunos, piensan que la espiritualidad tendría que separarse de la persona. Y cuando les dicen la palabra espiritualidad se asustan. Les pregunto a los estudiantes de psicología, veo aquí algunos. Se asustan, ¿por qué? Porque uno piensa que va a infringir las ideas propias sobre otra persona. Porque no estamos formados en estos modelos. Entonces lo primero que hay que entender es qué es espiritualidad y también llegar a un punto de entender el espíritu. No solamente la espiritualidad del individuo, sino el espíritu. ¿Qué rol tiene este sobre la persona? Entonces, como un primer acercamiento, les cuento que Puchalski fue parte de un grupo de médicos que se reunieron en este tema de la ustedes han escuchado de la psico-oncología o los cuidados paliativos en personas con enfermedades terminales. Bueno, este es el mejor ejemplo donde podemos entender que la espiritualidad tiene un rol muy fuerte en la salud. Porque pensemos en personas que están recibiendo cuidados paliativos. Son personas que se apoyan muchísimo en su espiritualidad y esto genera un efecto que, contrario a ser inmunodepresivo, ayuda a que el ser humano sea más resiliente ante la adversidad. Y esto ha interesado mucho a la comunidad médica, porque Puchalski y sus colaboradores en un congreso sobre cuidados paliativos deciden definir qué es eso que le ayuda al paciente a mejorar en sus procesos de tratamiento. Es la espiritualidad. ¿Pero qué es la espiritualidad? Entonces hay un consenso médico en que la espiritualidad es una dimensión intrínseca del ser humano que abarca la búsqueda de significado. Está dentro del ser humano que le ayuda a buscar significado y propósito y le ayuda a generar una conexión con lo trascendente.
Sí, quizá es una definición todavía un tanto limitada, pero ya es un esfuerzo importante en aceptar que el ser humano necesita una conexión con lo trascendente y que la busca constantemente. Naturalmente, naturalmente el ser humano siempre tiende a buscar una relación con la trascendencia. Bueno, ya posteriormente Rielo dirá, es porque el ser humano es un ser trascendente, porque está abierto al infinito, está abierto a la trascendencia. Pero lo cierto es que esta espiritualidad ha estado presente siempre en modelos de tratamiento, tanto médicos como psicoterapéuticos. Y ya un poco más adelante, en el 2023, estamos hablando de una teoría reciente, Huning, que es uno de los psicólogos más destacados en este estudio, la define la espiritualidad como esas creencias que tiene el ser humano, esas prácticas y formas de ser individuales que tienen la intención de ayudar a alcanzar al ser humano la unión con la experiencia de lo divino o lo trascendente. Lo cierto es que la espiritualidad está presente en el ser humano y ha estado presente siempre, pero ahora hay este interés especial sobre las ciencias. Tanto ha sido el interés en entender esta fuerza, este sentido, este propósito del ser humano de trascender y de relacionarse con lo trascendente, que ya no es un objeto de crítica, como antes se lo podría haber considerado en algún momento de la ciencia, sino que ahora la APA es la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría. La APA ha creado manuales de psicoterapia y de terapia basada en evidencia. Ahora estamos en la época de todo lo que es basado en evidencia. Hay este sesgo de todo lo que es basado en la evidencia, en la ciencia, se cree que es como la panacea, ¿no? Bueno, pues miren que la APA, que crea los manuales basados en evidencia, ha creado una división, que es la división 36, que se encarga de estudiar a fondo cuál es el efecto de la espiritualidad y la religiosidad dentro de los procesos de salud mental. Incluye los procesos de tratamiento. Y ya existen manuales psicoterapéuticos donde se ha incorporado la espiritualidad dentro del proceso de tratamiento. Y el efecto ha sido interesantísimo. Aquí hay algunas revisiones sistemáticas y metaanalíticas que ya han estudiado este efecto. El efecto que tiene la espiritualidad en los procesos de tratamiento. Lo importante que es que el psicoterapeuta se pueda cualificar y pueda entender la espiritualidad del paciente. Siendo así, los principales aportes que hemos visto. Primero, en la web de la ciencia, en Web of Science, hemos hecho una revisión bibliométrica un poco para conocer cuáles han sido los estudios y el interés que existe sobre la ciencia para poder entender la espiritualidad. Vemos que en los últimos 10 años son 18.530 estudios en la última década que se han encontrado sobre estudios de la espiritualidad en ámbitos de la religión, en primera instancia, y en segunda instancia la psicología es la segunda ciencia, campo o área de conocimiento que se está encargando de estudiar el efecto de la espiritualidad en la salud mental. O sea que la psicología tiene actualmente un interés especial en entender cuál es el efecto de esa espiritualidad en la salud mental de las personas. Siendo así, ¿cuáles han sido los principales hallazgos? Bueno, lo primero que hemos visto es que hay hallazgos para el cliente y para el terapeuta. Es decir, que el poder incorporar la espiritualidad en un proceso de tratamiento tiene efectos positivos tanto en el cliente o paciente, pero también en el terapeuta. Y los más fuertes que hemos encontrado es sobre todo que la espiritualidad incorporada a un proceso de tratamiento ayuda a mejorar la sensación de bienestar psicológico. Es decir, se ha visto una correlación importante entre la espiritualidad como un recurso y la disminución de síntomas depresivos, la disminución de síntomas ansiosos. La espiritualidad en el tratamiento de abuso de sustancias y prevención de abuso de sustancias, en el estrés, en la prevención del suicidio. Ha habido una correlación fuerte. Es decir, que la espiritualidad tiene un efecto importante en ciertos ámbitos de la salud mental y ha estado presente, no solamente como un recurso, sino también como un fin, de acuerdo a la experiencia con la que es vivida desde la individualidad del paciente, del individuo, de la persona que acude a la terapia. Luego también ha habido una correlación interesante, es que las terapias espiritualmente integradas, el terapeuta que tiene en cuenta esta dimensión espiritual en su cliente, también se ha visto
que ayuda a que los clientes tengan un mayor crecimiento postraumático. Es decir, en las personas que tienen o que han vivido eventos traumáticos y que tienen la espiritualidad como parte del proceso de mejora, de cura, de tratamiento, han tenido una mejor experiencia, un mejor propósito, un sentido, facilitando el crecimiento postraumático, es decir, mejorando después de una experiencia de trauma, de crisis. Poniendo algunos ejemplos, por poner algunos ejemplos. Yo suelo poner en clase un ejemplo que algunos de mis estudiantes lo tienen claro. Yo les sé preguntar, ¿qué es eso que tiene tu papá, tu mamá, de que cuando no hay nada, absolutamente nada, dice Dios proveerá? Y Dios provee. No pasa nada, no te preocupes. Tú no te preocupes. Que Dios se encargará. Y eso le genera una sensación de tranquilidad no solamente al papá, sino a toda la familia. Ese encuentro espiritual es importante. Y es importante también dentro de un proceso de tratamiento de enfermedades de la mente. También ha habido una correlación interesante entre una mayor autoconciencia, es decir, que la espiritualidad puede ayudar a los clientes, a los pacientes, a comprenderse mejor a sí mismos y su lugar en el mundo. Y esto ha sido positivo, porque ha ayudado a que estos pacientes o clientes den un paso que es mayor, que tengan un mayor soporte en su vida, en su tratamiento. Y para los terapeutas ni se diga, en todos los modelos de tratamiento psicológico, todos hay una parte que Lambert, que es un psicólogo muy destacado también, dice que el 30% del tratamiento está en la primera entrevista, en la primera parte del proceso, que es la alianza terapéutica, la manera en que tú y yo nos relacionamos. El 30 o 40% del tratamiento está ganado en la manera en que el paciente y tú generan una alianza terapéutica. Y este fortalecimiento de la relación terapéutica, la espiritualidad ha aportado muchísimo, porque el poder entender al ser humano desde toda su integralidad, incluida esta dimensión espiritual, este nivel espiritual, lo que ha logrado es que haya una mejor relación de trabajo, una mejor relación terapéutica entre el paciente y el terapeuta. Y eso es una bondad. También ayuda al terapeuta a comprender mejor a su cliente. Yo he escuchado muchos psicólogos que quedan muy desgastados después de la terapia. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que escuchan en sus pacientes van en contra de absolutamente todo lo que ellos piensan, creen y practican, incluso en sus propios recursos de su vida. Y el poderles entender en esta dimensión espiritual ayuda también a tener una sensación de gratificación, de bienestar. Incluso le da la posibilidad al terapeuta de que tenga más herramientas que van más allá de lo tradicional, de lo convencional. Yo le conversaba, creo que a Cristina hace unos días, le decía, irónicamente hay un sesgo, voy a ser un poco atrevido con la ciencia psicológica, en adoctrinarnos en modelos psicológicos. Es decir, en educarnos, encerrarnos tanto en un modelo conductual, cognitivo, entre otros, que podría haber un adoctrinamiento científico. Que los psicólogos, los terapeutas, nos cerramos tanto a un modelo que nos negamos a la probabilidad de ver otra dimensión del propio individuo, que para él es no solamente positiva, sino que también es algo que a él le da sentido a su propia existencia. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que la espiritualidad en la psicoterapia no se trata de imponer las creencias del terapeuta al cliente. No se trata de eso. Se trata de crear un espacio seguro, de aceptación, de respeto, donde el cliente puede explorar todas sus dimensiones y puede explorar sus propias creencias y prácticas espirituales y utilizarlas a estas como un recurso para el tratamiento, para una mejora. Siendo así, quisiera con esto termino, hacer un repaso de cuáles han sido los modelos psicoterapéuticos que de alguna manera han tenido mayor influencia en la sociedad y en la ciencia y ver detrás de ello cómo la espiritualidad ha jugado un papel importante. Y voy a hacer un pequeño ejercicio, miren, voy a hacerle una pregunta que yo mismo le voy a contestar a Freud. Si yo le pregunto a Freud, ¿por qué la gente sufre? Posiblemente Freud me diría, ¿por qué? Porque la gente es un ser pulsional.
tiene pulsiones. Y estas pulsiones, como la sociedad no le deja al ser humano, no le deja cumplir sus deseos, sus instintos pulsionales, pues el ser humano las reprime en una parte que él llama inconsciente. Y inconscientemente ellas quieren salir, pero como no pueden salir de un estado de inconsciencia, el ser humano sufre. Podemos no estar de acuerdo con Freud, de hecho Freud ya lo hemos superado, pero Freud me diría eso. Por eso la gente sufre, porque Freud entiende al ser humano como un ser pulsional, como un ser instintivo. ¿Han visto la película de Las locuras del emperador, donde hay un diablito aquí y otro diablito acá? ¿Sí se acuerdan? Donde uno le dice, no, hazlo, empújalo. Y el otro dice, no, ¿cómo lo vas a empujar? Estás mal. Bueno, pues ese es el conflicto intrapsíquico que habla Freud. La gente sufre porque tiene que cumplir, tiene que satisfacer sus necesidades instintivas, pero no puede porque la sociedad le impide. Bueno, Freud, respetamos a Freud, no compartimos, pero respetamos. Y si le preguntáramos a los modelos de terapias conductuales, ustedes han escuchado de los condicionamientos clásicos, operantes, los aprendizajes por imitación. Si le preguntáramos a la psicología de la conducta, ¿por qué la gente sufre? Pues diría, bueno, porque el ser humano es un ser estimular. El ser humano responde a estímulos del ambiente, responde a estímulos, a reforzadores, a castigos, a condicionamientos clásicos, como el perrito de Pavlov, que lo condicionaron. Eso diría el conductismo clásico. Entonces la gente sufre porque aprendió conductas desadaptadas que le generan sufrimiento, diría Skinner, Pavlov. Bueno, se entiende, la gente sufre por eso entonces. Y si le preguntáramos a Viktor Frankl, ¿ustedes han leído un libro que se llama El hombre en busca de sentido? Viktor Frankl aprendió algo increíble con su propia experiencia. El hombre en busca de sentido. Él estuvo en el campo de concentración. ¿Y qué pasó? La gente empezaba a suicidarse, a querer morir. Tenía ese deseo de morir porque el sufrimiento, el dolor físico, psicológico era tan grande que era mejor morir. Pues Viktor Frankl, con su aporte existencialista o logoterapéutico, la terapia del sentido, lo que enseñó es que en la vida del ser humano hay propósitos mayores, más trascendentes, que también le dan sentido al ser humano en medio del dolor y el sufrimiento. Y Viktor Frankl, que igual sufría con los demás presos, decía algo interesante, que mientras el ser humano tiene la capacidad de ser un villano o un salvador, en el sentido de que tiene la capacidad de buscar un propósito en medio de cualquier dolor, quien tiene una razón para vivir tiene la capacidad de sobreponerse a cualquier cómo, decía Viktor Frankl. Y claro, entonces si le preguntáramos a Viktor Frankl por qué la gente sufre, él seguramente nos diría, porque en su vida ha perdido el sentido, porque los propósitos de su vida no son los correctos, porque hay dilemas en la vida que no los ha desarrollado. Por eso sufre. Porque hay dilemas en la existencia del ser humano que no los ha podido desarrollar. El ser humano no sufre porque está solo, sufre porque no encuentra un sentido a su propia vida. Sufre porque está aislado, entre otras. Eso diría Viktor Frankl. Y si le preguntamos ya a los terapeutas sistémicos por qué la gente sufre, pues nos dirían posiblemente porque en principio el ser humano es un ser social. Y los problemas que tiene con su círculo, con su sistema social, claro que le afectan, dirían los terapeutas sistémicos. Claro que le afectan. Y le afectan sobre todo porque hay coaliciones, porque no hay límites en las relaciones, porque no manejan bien el poder. Y eso genera que la gente sufra. Y si vamos un poco más adelante y le preguntamos a Rogers, que es un humanista, ¿por qué la gente sufre? Bueno, sufre porque el ser humano es un ser integral, dicen los humanistas. Dicen, el ser humano es una caja de herramientas. El ser humano es un ser que tiene todas las herramientas, pero él no sabe cómo utilizarlas. Entonces, para el humanista, la terapia consiste en ayudarle al ser humano
que tiene todas las herramientas a conseguir la adecuada para afrontar lo que le genera dolor. O sea, que sufre porque no sabe cómo utilizar sus herramientas que están implícitamente en él. Si avanzamos un poco más y le preguntamos a los terapeutas cognitivos, ¿por qué la gente sufre? Dirían, porque aprendió a sufrir. Dentro de su historia de vida, aprendió, porque ellos se centran en los pensamientos, aprendió creencias que son irracionales, que le generan sufrimiento, que le generan dolor. Y vamos a poner a prueba 3. Si tienen alguna de estas 5, vamos a ver, si tienen alguna de estas 5, los terapeutas cognitivos dirían, sí, ese es el motivo de tu sufrimiento. Una de ellas, quieres controlarlo todo. El ser humano que quiere controlarlo todo, sufre porque no se puede controlar todo, no se debe controlar todo. Otra, porque te comparas. Aprendiste a compararte, cognitivamente. Aprendiste a compararte y no podemos compararnos. Otra, ¿por qué? Porque no haces las cosas con sentido. A veces vives en automático. Y todas esas creencias, sobre todo las irracionales, son las que hacen que tú sufras, me diría un terapeuta cognitivo. Y finalmente los terapeutas contextuales, que son lo más sofisticado ahorita en la psicología, la terapia de tercera generación, es ahorita casi que la panacea de la salud mental, porque son terapias basadas en evidencias. ¿Por qué sufrimos? Me dirían, por el contexto. Porque estás en un contexto que te hace sufrir. Así, se llaman terapias contextuales. Ven al ser humano en medio de un contexto. Lo cierto es que a pesar de que estoy hablando a grosso modo, todos los modelos, como se pueden dar cuenta, lo ven al ser humano desde una porción, desde una sola dimensión. Y a partir de ahí lo intervienen. Pero ¿cuál es la novedad con esto? Miren, algo muy interesante. Es que a pesar de que la psicología, producto de este racionalismo, positivismo, a veces incluso hasta radical, ha tratado de separarse de las ciencias filosóficas, ni se diga de las ciencias experienciales como la metafísica, incluso de la antropología, hablando en general. La psicología ha vuelto a su primer amor, diría yo. ¿Por qué? Porque las terapias basadas en evidencias, como las terapias contextuales, nacen en el seno de experiencias religiosas. ¿Ustedes han escuchado del mindfulness? La mayor parte así ahora está de moda el mindfulness, ¿no? La atención plena. El mindfulness, aceptar, comprometerse con lo que vivimos. Son experiencias espirituales. Técnicas del mindfulness, la aceptación plena, la meditación. Son experiencias espirituales incorporadas a las terapias de tercera generación. Es decir, que de alguna manera, en las terapias, por ejemplo, en las terapias cognitivas, creo que el viernes hablamos con mis estudiantes de que una de las estrategias cognitivas es ayudarle al paciente a poder encontrar un sentido, incluso en la meditación, en la oración. Son estrategias, son técnicas de las terapias cognitivo-conductuales. Es decir, que la terapia cognitivo-conductual también incorpora aspectos espirituales y ha incorporado aspectos espirituales del individuo. Y han estado presentes mucho en los tratamientos. No poco. Sobre todo porque han buscado que el individuo tenga la capacidad de elegir, de ser consciente, de que sepa dirigir su vida hacia algo que le dé un mayor sentido de. Ciertamente, aquí viene el aporte que nosotros quisiéramos dar y por eso es que yo quisiera hacerle una pregunta a Cris, que hemos estado compartiendo estas experiencias, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta en el transcurso de todos los modelos que hemos visto, todos ellos entienden y ven al ser humano de una manera distinta y de acuerdo a cómo lo entienden, lo intervienen, lo tratan de arreglar, entre comillas, lo tratan de intervenir. Entonces, el primer vacío que nos damos cuenta es que existe una dificultad en la definición de qué es persona. A la psicología, epistemológicamente, le hace falta una definición integral de lo que es persona. ¿Qué es ser persona? Que sea integral, que no nos deje tan separados de alguna manera. Entonces, Cris,
¿Qué es una persona? Bien, bueno, parece mentira, pero sí lo habíamos preparado. Sí. Bueno, el que él lo preparó está claro, ¿no? Pero parece mentira por lo que les voy a decir ahora. Y es que realmente quisiera que todos los que han participado en otras sesiones de la escuela, del seminario, de todo lo que hemos trabajado, no sé si hay alguno aquí que se considera suficientemente conocedor del pensamiento de Rielo para releer cada uno de estos puntos. ¿Se acuerdan que la antropología de Rielo propone un ser integral, ¿verdad?, que incluye niveles, ámbitos y dimensiones? Yo creo que de eso hemos hablado en varios foros y creo que muchos deberían tenerlo ya de memoria, ¿no? ¿Cuáles eran los niveles? Yo repito, ustedes dicen físico, psíquico y espiritual. Eran 3 niveles, de los cuales el espiritual era el principal porque asume las funciones psíquicas y somáticas de la persona. Entonces, la primera respuesta sería: el ser humano es un espíritu psicosomatizado. Esa sería la primera definición que podríamos utilizar. Pero volvemos a la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué sería la fisiología dentro del pensamiento de Rielo? Sería simplemente un nivel, ¿no? Un nivel de la persona, que sí, evidentemente es importante, ¿no? Las emociones, ¿qué sería? Ese ya es nivel, pregunta nivel 2, o sea, así como más complejo. Bueno, la emoción está en el nivel psíquico, pero ¿qué es? ¿Qué es exactamente? Para Rielo, ¿qué sería una emoción? No, pero vamos con precisión. Es una función psicosomática a su mente. ¿De qué facultad? Volitiva. Ahí muy bien. Algunas personas sí se lo saben todo. Bueno, voy a repetir para los que no la han escuchado. Es una función, o sea, es decir, estamos dentro de la psique, ¿ya? Dentro de la psique hay 3 facultades: intelectiva, volitiva y unitiva. O sea, Rielo distingue 3 facultades dentro de la psique. La intelectiva es los pensamientos, estoy simplificando, ¿no? La volitiva, los deseos, las emociones, y la unitiva es donde reside, digamos, la libertad, que hace la síntesis de las otras 2. Entonces, el campo emocional estaría dentro de la facultad volitiva, en lo que Rielo llama función psicosomática a su mente. O sea, están las funciones psicoespirituales, psicosomáticas a su mente y psicosomáticas sub su mente. Pero bueno, si no lo sabemos de memoria, lo podemos mirar en el libro y revisar y repasar. Lo importante es decir que estamos ubicados en una facultad del alma, ni siquiera es la psique como tal, es una facultad de la psique, en un ámbito que sí es importante porque es a su mente, pero es psicosomático, o sea, ni siquiera psicoespiritual. O sea, no estamos ni siquiera conectados con lo más elevado, sino a medio camino. ¿Qué son las conductas? Ese no aparece con esas palabras, con esa palabra, pero ¿qué sería? ¿O dónde estaría una conducta del ser humano en el pensamiento de Rielo? Voy a darles una lectura que quizás no lo habían pensado. En todos los modelos psicológicos, pedagógicos, epistemológicos, suele haber 3 partes del ser humano que siempre se tratan. Todos los estudios lo van a decir: lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual. Con esas palabras casi siempre. Lo cognitivo, lo afectivo o emotivo, emocional, y lo conductual, que es ¿qué? Inteligencia, voluntad, libertad, ¿no? O sea, son las 3 facultades. La conducta en Rielo estaría asociada a la facultad unitiva, porque es como ya una definición, una determinación. Una conducta en el estudio del comportamiento humano es algo observable, ¿no? O sea, una conducta no es una teoría del ser humano, no es una interpretación del ser humano, es una observación del ser humano. Esa es su conducta, lo estoy viendo, lo estoy observando, ¿no? Entonces, lo que se puede observar es ya un paso avanzado del uso de la libertad. No solo lo pensé hacer, no solo tomé la decisión, sino que actué en consecuencia. Estamos facultad unitiva, pero una conducta en sí ni siquiera podríamos decir que es parte del ser humano, es un acto humano, ¿no? Es el reflejo de lo que ese ser humano ha tomado como determinación. ¿Qué sería una cognición o el ámbito cognitivo del ser humano? Toda la columna de la facultad intelectiva, ¿no? Todo lo que sería pensamiento, razón, sentimientos, memoria, lo que Rielo llamaría la intuición, todo eso sería cognitivo, lo que está en nuestra mente, lo que pensamos,
el ámbito racional del ser humano. ¿Qué serían las relaciones interpersonales? Habíamos dicho niveles, ámbitos y dimensiones. Cuando dijimos niveles era físico, psíquico, espiritual. En el nivel psíquico había las facultades intelectiva, volitiva y unitiva. ¿Qué son las relaciones interpersonales? Niveles, ámbitos, dimensiones. Es un ámbito. ¿Qué ámbitos había? 4. ¿Cuáles eran? Los ámbitos en Rielo son ámbitos de relación. O sea, el ámbito individual o personal, yo conmigo mismo, ¿no? Me relaciono conmigo mismo. El ámbito social, aquí entraría, ¿no? Al ámbito social, relaciones interpersonales. El ámbito sacral y el ámbito cósmico, ¿no? El sacral es con Dios y el cósmico con la naturaleza. Bueno, entonces esto sería un ámbito, que sería el interpersonal o social. ¿Y el propósito qué sería? Que Fran no se detuvo mucho a hablar en ese sentido, porque creo que me lo quería dejar para que yo pueda decir alguna cosa. Aquí es donde casi todas las terapias psicológicas hasta el momento más se han acercado a la espiritualidad. De hecho, la espiritualidad realmente la definen prácticamente como la búsqueda de lo trascendente, el propósito, y no van mucho más allá, porque si no podrían, digamos, poner en contra una religión de otra, una creencia de otra, ¿no? Lo trascendente, lo sagrado, el sentido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de sentido? Porque si hablamos de sentido ante la muerte, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que estamos hablando del más allá, ¿no? De algo que todavía me queda por ver. Porque si hablo del sentido de morir de una manera o de otra, pues ya sabemos a dónde nos lleva, ¿no? A la eutanasia, a morir de la mejor manera, la más fácil posible, ¿no? Entonces el propósito tendría como un conjunto de elementos, no es tan simple, pero es lo que más se acercaría dentro de ese modelo que estamos viendo aquí a la espiritualidad, o a una presencia de la espiritualidad y con ella de lo trascendente, ¿verdad? Pero no solo, porque fíjense que hay creencias y religiones que abordan el tema del propósito no solo con lo sacral, por ejemplo, que sería otro ámbito, ¿verdad? Personal, social, sacral y cósmico, sino también cósmico. O sea, es decir, hay religiones que plantean el propósito en clave cósmica, la energía, el Ubuntu, ¿no? O sea, la relación de todas las cosas, que somos parte de una realidad y poco menos que somos los peores de esa realidad. O sea, hay muchos planteamientos, ¿verdad? Entonces aquí entraría, de algún modo, muy poco trabajado, o sea, muy poco desglosado, lo más importante. O sea, ahí estaría tratando de asomarse en medio de todo lo demás. Sin embargo, fíjense que la lectura que hacíamos con Fran de toda la historia de las terapias y de los modelos y de las corrientes psicológicas, su clave de éxito siempre ha sido en realidad la espiritualidad. Es decir, han funcionado en la medida en que han incluido la espiritualidad, porque incluso un tratamiento, vamos a suponer, netamente conductual, tiene que haber, por ejemplo, la creencia. ¿Y se acuerdan qué es la creencia? ¿Qué es la creencia? Vamos a hablar con propiedad. Una estructura y operador genético de carácter receptivo que está en la facultad intelectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que es una capacidad que reside en el espíritu humano debido, ¿no?, a que está constituido por la divina presencia constitutiva. Es decir, si no estuviera el absoluto presente en el espíritu humano, no tendríamos creencia, lo tenemos gracias a que está presente, y que abre mi mente a la posibilidad, como decía Fran, ¿qué es lo que hay en tu papá y en tu mamá cuando dice Dios proveerá? Una creencia, no hay nada más, porque realmente el pan no está en la mesa, ¿verdad? Y el dinero no ha llegado a la cuenta. Sin embargo, hay una creencia, y para que funcione, como el mismo Fran decía, una terapia tiene que haber un primer punto que es la creencia. Por ejemplo, yo tengo que creer que ese terapeuta lo que me está pidiendo hacer, que es una conducta, me va a dar un resultado. Entonces, todas las terapias han funcionado en la medida en que han incluido elementos espirituales. Y no solo eso, sino trascendentes. Es decir, necesita el terapeuta generar en su paciente un estado extático. Si no, no funciona, por mejor terapeuta que sea. Y aquí los que son terapeutas lo dirán.
si esa persona no se abre, ¿no?, que es lo que llamamos el éxtasis, no va a cambiar. ¿Qué diría Rielo? Hay una frase de él que me gusta mucho, que parece súper simple, pero creo que tiene todo en sí. Dice, para que el comportamiento humano cambie, debe ser motivado. Pero él dice, ¿la motivación cuál es? El amor. Es la única motivación real, auténtica. El resto son psicofisio-motivaciones. Entonces, para que el ser humano cambie, tiene que haber amor. Y por eso cuando hablamos del culto dúlico y todas esas cuestiones, estamos diciendo que la persona necesita ser tratada con esa dignidad que tiene para que descubra en sí misma todos los recursos. Y ahí podríamos ir a Rogers, podríamos ir a Viktor Frankl, a quien quiera. Llámalo caja de herramientas, llámalo como quieras, pero es que eres un ser digno con una riqueza, un patrimonio genético, te permite trascender y superar todo tipo de patologías. Bueno, aquí pusimos para los que tienen menos memoria o recuerdo de estos temas, ¿no? Pero de verdad hay que quedarse con el esquema en la mente, porque en el momento que quedamos con todo eso, hacemos una relectura de todo lo que vemos. Niveles, ámbitos, dimensiones, las facultades están en el alma, sin embargo, tienen su raíz en el espíritu, y por eso dice funciones, por ejemplo, psicoespirituales, ¿no? Porque son como el gancho de lo psicológico a lo espiritual. Los ámbitos y las dimensiones es todo lo que hace el ser humano. Y aquí entraría el contexto, ¿verdad, Fran? O sea, es decir, ¿cuál es tu contexto cultural, histórico, económico, familiar, profesional? Háblame de tu contexto, ¿no?, de tus dimensiones, de cómo estás viviendo una relación genética o disgenética con tu contexto. Y yo te diré, ¿no?, que sería la otra pregunta que Fran va a hacer, ¿por qué sufres? Y me ibas a hacer esa pregunta en algún momento, ¿verdad? Sí. Porque la gente sufre desde el modelo. ¿Por qué sufre? Bueno, Rielo distingue 3 tipos de, entre comillas, sufrimiento. El dolor, que es físico, el sufrimiento, que es psíquico, y la angustia o infelicidad, que sería espiritual. Para él no es lo mismo tener dolor que sufrimiento, que angustia o infelicidad. Entonces, ¿por qué sufre el dolor? Pues porque tiene un cuerpo limitado, ¿verdad? Todos sabemos lo que es eso, y más después de los 40, y no sé cómo será después de los 60. Pero todos sabemos lo que es tener dolor físico porque somos limitados y el cuerpo tiene pues nervios. Ahí es una pregunta muy concreta, ¿verdad? ¿Por qué sufrimos, no? ¿Por qué tenemos una mente que tampoco se siente plena, vamos a decirlo así? Pues en primer lugar porque estamos en condición viadora, o sea, nosotros no estamos llamados a ese estado que es el que vivimos hoy, estamos llamados a la plenitud, por eso sufrimos, porque nosotros hemos sido creados para una beatitud, o sea, para una felicidad eterna, infinita, y no estamos todavía en ese estado, con lo cual es imposible no sufrir. Ahora, ¿de dónde viene el sufrimiento primero? Bueno, pues tradicionalmente se dice del pecado original, es decir, ¿por qué sufro? Porque me separé de quien me da todo lo que necesito para ser pleno. Me separé en un momento de la historia, de la vida, y esa separación me causa muchos problemas, me causa muchas inquietudes, muchas dudas, muchos sinsentidos que tengo que ir resolviendo a lo largo de mi vida. Es decir, tengo que ir purificando todas esas disgenesias, ¿no? ¿Qué son las disgenesias? Si teníamos ahí la de las estructuras de operadores genéticos, ¿podemos poner la otra? Más ahí. ¿Qué son las disgenesias? Todo lo contrario a lo que vemos aquí. ¿Por qué sufrimos? Porque no creemos, porque no esperamos, porque no amamos, porque no vemos la verdad, vemos la mentira o vivimos en la mentira, porque no vivimos la bondad, porque no vivimos la belleza, la unidad, porque no sabemos hacer un buen uso de la ley de la inmanencia, la trascendencia, la perfectibilidad. Pudiendo ser más, somos menos. Pudiendo unirnos a lo sagrado, nos separamos de lo sagrado. Porque no vivimos la virtud, porque sabrán ustedes muy bien que cuando tenemos una condición contextual, la que sea personal, que nos oprime, ¿no?, que nos hace digamos así, tener que emplear un mayor esfuerzo. Si vivimos la virtud, no puedo decir que no sufrimos, pero sí puedo decir que no somos infelices. Somos capaces de vivir la felicidad, ¿no?, que es lo más importante, o la plenitud, digamos, de esta unión con el absoluto, a pesar de un dolor físico, a pesar de un sufrimiento.
O sea, siempre va a primar lo espiritual sobre lo psíquico y lo físico. Entonces, ¿por qué sufrimos? Porque no estamos unidos plenamente a esa geneticidad, ¿no?, que nos define. O sea, no somos todo lo que deberíamos ser. Y lo sabemos. Y toda la vida vamos a querer acercarnos un poco más a lo que sentimos que realmente somos o queremos ser. Es como nuestra aspiración máxima de no tener dolor, de no tener sufrimiento, pero también de identificarnos con quien es nuestro origen, ¿no?, con quien nos da toda nuestra dignidad. Y eso es imposible evitarlo hasta que lleguemos, ¿no?, a esa plenitud. No sé si con eso responda a esa pregunta. Sí, Cris. Yo creo que algo súper importante que lo ha mencionado Cristina y que quisiéramos ir puntualizando es de que, si bien es cierto que mucha gente podría sentir alivio después de un tratamiento cognitivo, conductual, todavía sigue siendo un tanto limitado, porque el ser humano es más que eso, ¿no? Es más que sus conductas, sus pensamientos, es más. Y ese más nos da la necesidad, genera la necesidad de entender a un ser humano más amplio, más integral, ¿no? Y creo que esta es una de las conclusiones, Cris. No sé si ahí por ir puntualizando, ¿qué es lo que necesitamos entender desde el campo de las ciencias de la salud mental? ¿Cómo debemos entender al ser humano para poderlo no solamente ayudar, sino también para poderlo potenciar desde la normalidad y la anormalidad? Bueno, yo puedo hablarles desde mi propia experiencia, no como psicóloga porque no lo soy, pero sí como terapeuta. Yo creo que me ha tocado, ¿no?, por mi misión, acompañar a muchísimas personas, y de verdad es algo que hago a diario, ¿no? Creo que atiendo a más personas que los psicólogos en muchos de los casos, ¿no? Atiendo en el sentido de dialogar en profundidad y tratar de descubrir qué es lo que ocurre en este ser humano. Y cuando tengo la oportunidad, ¿no?, de estar delante de alguien que sufre, que creo que somos todos, ¿verdad? Unos más, otros menos. O sea, unos lo tenemos más a flor de piel que otros. Yo siempre, incluso cuando lo hago con alguien más, cuando no estoy sola con esa persona, sino alguien más, yo siempre digo, el objetivo es que esa persona se vaya sana, ¿no?, curada, o sea, aliviada, aunque sea consolada. Y los signos que se ven en esto, pues es que la persona se va con esperanza, con optimismo, ¿no?, que son algunos patrones que se utilizan en terapias para llamar como, bueno, el capital psicológico, ¿no?, la resiliencia, todo eso. Yo personalmente tengo como todo este modelo detrás de mí, ¿no? O sea, es como que me soporta, me asiste. Y además tengo una fe muy grande en que Dios me va a dar la inspiración, ¿verdad? Que yo creo que es un elemento que los terapeutas posiblemente no lo utilizan porque quieren controlarlo todo, como dicen algunos autores, ¿no?, contextuales y conductuales y sistémicos, y todos ellos juntos dirán, en alguna manera quieren también controlarlo todo, ¿no? Nosotros no controlamos a los seres humanos, ni a nosotros mismos como para controlar a alguien más, ¿verdad? Si ni yo estoy controlada, ¿cómo voy a pretender controlar al otro? No quiero manipular a nadie, no quiero controlar a nadie. Simplemente quiero que Dios me inspire, porque realmente es como funciona de verdad. Si no fuera así, no creo que pudiera lograr jamás nada con nadie. Que Dios me inspire la palabra correcta en el momento correcto. Y realmente, en mi caso, al menos puedo decirles que yo nunca sé lo que voy a decir. O sea, nunca sé lo que va a pasar. Solo sé que tengo que conseguir un milagro. Y esa súplica, que es fuerte, o sea, es muy profunda, se convierte en arrebatar de la inspiración ese milagro. O sea, es decir, que en el momento que estoy dialogando con esa persona, tengo tanta fe en que Dios me va a inspirar algo que le pueda decir, que mi papel ahí, primero es amar a esa persona auténticamente, o sea, amarla de verdad. Y en ese momento no hay nada más importante que esa persona, ¿no? Es lo único que tengo que hacer y a lo que tengo que prestar atención. En este momento, las virtudes que entran en juego para el terapeuta es recogimiento total. No me puedo distraer, le estoy escuchando de verdad. De verdad, de verdad. Quietud total. No me puedo turbar, no me puedo inquietar, no puedo asustarme con lo que me está diciendo, aunque me parezca muy doloroso y que me emocione también, claro que sí, pero no puedo perder la esperanza, no puedo perder la paz en este momento. Y todo el amor que me permita
arrebatar de Dios ese milagro. Entonces, en el momento que estás dialogando con esta persona, estás esperando que Dios te inspire la palabra correcta. Y jamás estar, por ejemplo, diciendo, solo estoy esperando que termine de hablar para decirle lo que le voy a decir. Porque posiblemente hasta que no termine de hablar, yo no sé lo que le voy a decir. Y tengo que escuchar hasta el final. Entonces, yo sí creo que todo lo que nosotros estudiamos, porque cuando yo digo que he estudiado también temas de psicología, a mí me parece súper interesante y de verdad he estudiado un montón de esos temas por inquietud, interés, por hambre, digamos, de saber más sobre el ser humano, por qué le pasa eso, por qué le pasa lo otro. Simplemente es para que haya más elementos con los cuales Dios me pueda inspirar una respuesta. O sea, si es conductual y a veces lo es. Si es de sentido, de propósito, lo es. Si es una corrección, lo es. Si tengo que darle un estímulo, lo doy. Si tengo que corregir en el sentido de que también es un estímulo, ¿verdad? Corregir duramente a una persona es un estímulo externo, pero lo necesita, lo tenemos que hacer aunque nos cueste. Pero siempre con amor, ¿no? Siempre con amor. Y el amor es lo que hace que la persona se abra, porque si no hay amor, hay desconfianza, hay miedo y bueno, pues no se establece la relación. No sé si con eso ayuda. Fran sí que es bueno, ¿eh? Él es bueno porque sabe de psicología de verdad y además sabe de todas las demás cosas que nosotros estamos tratando de estudiar juntos. Pero la clave, y perdonen psicólogos, ¿no? Porque al final yo entiendo y respeto muchísimo su trabajo. Creo que todos en nuestro campo tenemos que estudiar, investigar y probar muchas cosas. Al final, la técnica por la técnica, yo creo que no cumple su función. Posiblemente ayuda un poco, ayuda o mucho incluso, ¿no? Pero si queremos hacer de verdad milagros, o sea, hace falta un compromiso total también de parte del terapeuta. O sea, hace falta una relación que va más allá de lo psicológico, ¿no? Una relación profunda. Diría Rielo, hay que transverberarse, no solo psicologizarse. O sea, hay que compenetrarnos, no solamente en una cuestión psicológica, sino además espiritual, existencial, ontológica. Hay una frase que una vez le compartí a Fran hace tiempo, porque venimos hablando de eso bastante tiempo. Yo le decía cómo Rielo habla de Cristo como terapeuta. Es algo extraordinario, porque dice que Cristo, el hecho mismo de encarnar, es como el colmo de meterse en nuestra realidad, o sea, hasta el extremo, ¿no? de vivir lo mismo que nosotros, sufrir lo mismo que nosotros, con tal de sacarnos de ahí, ¿no? Y yo creo que el terapeuta tiene que entrar, o sea, entrar así hasta el fondo y no hacerse como esquivando, que es como hacemos cuando tenemos muchos prejuicios, ¿no? Vamos esquivando lo que me dice, lo voy bordeando para quedarme como un juez, ¿no? Al margen mirándolo, sino meternos hasta adentro y con ello salir y sacarlos, ¿no? Yo creo que es eso. Muy bien, Cris. Yo creo que tendrán preguntas las personas que están acá, así que creo que ahora viene así lo más complejo, que es escucharles, responder sus inquietudes y incluso poder hacer algunas aclaraciones o recibir aportes también que ustedes puedan hacer. Bueno, no sé si es que abrimos más bien el micrófono, Cris, para que las personas que quieran preguntar puedan hacerlo. Bueno, yo creo que en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de escuchar algunas charlas de Fernando Rielo abordando estos temas y creo haber entendido que la espiritualidad tiene un carácter preventivo en nuestra salud mental, o sea, que nos previene de muchas cosas. Realmente lo entiendo, pero hay es para Fran y Cris, entre los dos ahí ver, pero por ejemplo, en alguna ocasión decían que todos nuestros problemas mentales provienen como de un defecto dominante, o no problemas mentales, pero estos dilemas psicológicos que en algún momento de nuestra vida puede surgir, ¿no? Y proviene como de este defecto dominante, del egoísmo, de la envidia, de el poco amor que le ponemos a las cosas, etcétera. Y que la vivencia de nuestra espiritualidad de manera profunda, es decir, amando, siendo pacientes, generosos, etcétera, de cierta manera nos puede prevenir de algunos problemas psicológicos a futuro. Decía el fundador que si nosotros fuéramos capaces de entender como la grandeza de Dios para nuestra vida, de verdad seríamos como seres muy virtuosos en todos los momentos de nuestra vida.
Pero me ha surgido esta inquietud porque, por ejemplo, en las clases, en la parte práctica, los estudiantes a veces no entienden o no logran comprender cómo se ancla nuestra espiritualidad a la psicología. Y es ahí que yo quería hacer esta pregunta de cómo, o sea, ¿cuál sería la explicación desde la parte psicológica en este carácter preventivo que señala Fernando Rielo con respecto a nuestras, bueno, él lo define como nuestras pasiones que podrían luego y terminar como en algo muy negativo, como por ejemplo una crisis de ansiedad, ¿no? Por nuestras pasiones, por nuestros apegos, por nuestro apego a la fama, etcétera. Que luego si no sabemos controlarlo con esta quietud o con el recogimiento dentro de nuestro corazón, pues puede desencadenar, por ejemplo, en un ataque de ansiedad, en un ataque de pánico, etcétera. Pero yo no he sabido hasta el momento explicarles a mis estudiantes desde la parte psicológica cuál es la explicación o cómo, o sea, de dónde nace esto. Esa era la primera pregunta. Y la segunda pregunta era para Fran, bueno, que hay muchos modelos, ¿no? Cognitivos, contextuales, existenciales, y quería preguntarte así como, bueno, si pudiera escoger un psicólogo iría con Fran, pero quisiera preguntarte cómo te defines tú, o sea, ¿cuál es tu modelo? ¿Qué tipo de psicólogo te consideras? Y tú, desde ese modelo, ¿cuál sería tu respuesta a esta pregunta que decías, por ejemplo, si Freud te respondería esto? ¿Cuál sería tu respuesta a por qué nos sentimos tristes o por qué estamos tristes? Perdón si fueron muchas preguntas. Son dos. No sé si Cris quiere contestar la primera y la segunda. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, lo primero es que si algo queremos dejar sentado es nuestro interés y abrir hilo a que entendamos al ser humano desde su integralidad. Por eso yo decía, uno de los principales problemas que estamos teniendo quizá en la psicología es la falta de fundamento, de un fundamento antropológico, epistemológico fuerte, que nos ayude a saber quién es el que se sienta frente a mí a pedirme ayuda. Incluso verme a mí en mis limitaciones y ver de dónde sale esa ayuda que hablaba Cris. Entonces lo primero que yo diría en la primera pregunta es ayudarles a los estudiantes a entenderse desde su propia naturaleza humana y metafísica, es decir, desde su naturaleza de ser un espíritu psicosomatizado, como lo dice el modelo. O sea, si tú entiendes a un ser humano como un espíritu que se psicosomatiza, abres una puerta inmensa. Abres una puerta no solamente a una cura, a un tratamiento, sino a un estilo de vida, a una trascendencia, a una relación con lo trascendente. Entonces, claro, la mejor manera que yo diría es hacerles entender cuál es su naturaleza humana. Que no somos solo un ser humano biopsicosocial, sino que somos un espíritu psicosomatizado. Es decir, que somos seres que tendemos por naturaleza a la trascendencia. Entonces, eso es lo primero, ayudarme a entender en mi naturaleza. Porque muchos de nosotros, si les pregunto, y lo voy a preguntar abiertamente, ¿cómo se definen? ¿Quiénes son ustedes? Quizá ahora mismo entramos a un dilema, ¿no? ¿Quién soy? Salen con dilemas existenciales de esta charla. Pero lo cierto es que nosotros lo tenemos claro, el modelo lo tiene claro. El ser humano es un ser finito, abierto al infinito, ¿no es cierto? Entonces, hacerle entender esta naturaleza a la persona humana, hacer entender que si bien es cierto hay dolor, hay sufrimiento, pero se puede sobreponer. Se puede sobreponer porque nosotros tenemos esa capacidad de trascender por el espíritu. Entonces ese es el aporte de la psicoética de Rielo, y ahí es que donde estamos investigando todavía en lo personal, todavía estamos en un proceso de investigación porque quisiéramos conocer, a pesar de que Cris lo tiene mucho más claro porque de alguna manera ya hablan de la cineidoterapia, que es la terapia del espíritu. Es decir, poderte sanar desde el espíritu, sanar tu sufrimiento, tu dolor, sobreponiéndote desde el espíritu, que es una de las niveles que te componen como persona, es un logro. O sea, personalmente es un logro, y quizá ahí te respondo a la segunda pregunta. Y lo dije al inicio, todavía la psicología tiene ciertas limitaciones. Esto lo digo con responsabilidad, porque sí que las hay. Hay limitaciones, y esas limitaciones tendrán que se irán yendo en la medida de que los psicólogos investigamos y nos abramos a la posibilidad de entenderlo al ser humano más allá desde sus límites humanos, ¿no? Porque quizá querer curar al ser humano desde la psique también es limitado. O sea, pensar que el objetivo del tratamiento es no sufrir también es un problema, porque el sufrimiento también tiene un sentido en el ser humano. Pensar que basta con tener conductas adaptativas ya es la cura también es un problema.
¿Por qué? Porque somos más que lo que actuamos, somos más que nuestras conductas, somos más que nuestros deseos, que nuestras creencias irracionales, que nuestro dolor. Somos más que eso. Entonces llevarlo al ser humano a un nivel de entendimiento trascendental tiene su éxito. Y eso es lo que hemos mostrado, que ha tenido éxito en las terapias. Incorporar la espiritualidad en las terapias ha dado resultados positivos. Y no lo decimos nosotros, ojo, que esto es una búsqueda también un poco bibliométrica, ¿no? Hay revisiones sistemáticas, hay metaanálisis, hay una división de la APA dedicada al estudio de la espiritualidad. O sea, ¿qué es lo que hay ahí que interesa tanto a la salud mental? Bueno, pues esto es justamente eso, ese potencial que tiene el espíritu sobre el ser humano. Entonces, eso es lo que te podría decir. Ahora mismo existen enfoques psicológicos transpersonales, pero que todavía tienen cuestionamientos por falta de fundamento antropológico. Entonces, quizá todavía no hay un enfoque como tal a la psicología, y eso es lo que queremos abrir con este tipo de charlas. Abrir campo a que los psicólogos dirijan sus esfuerzos a la investigación del ser humano dentro de este modelo que nosotros proponemos, bueno, que lo propone Rielo realmente, y que nosotros lo estamos dando a conocer, ¿no? A un ser humano trascendental. Entonces eso es lo que yo te podría decir ahorita, Majo. Perdona, no sé si te contesté. No sé si Cris quiere también complementar algo ahí. Bueno, a lo mejor solo agregar algo de lo que mencionabas al inicio. Rielo dice que la mayoría, no todas, pero la mayoría de las patologías de orden psicológico tienen origen moral. ¿Qué quiere decir eso? Que desde un desorden a nivel más espiritual o moral, o sea, es decir, por no ir en línea con nuestro patrimonio genético, es por lo que nosotros enfermamos, ¿no? Eso es lo que él dice. Y claro, eso tiene mucho sentido, ¿no? Por lo mismo que ya explicó Fran, pero eso es lo que hay que un poco explicar, que no basta, ¿no? con hacer incluso algunas terapias como se enseñan, con algunas técnicas, sino que hay que cambiar la persona, esencialmente. O sea, hay que convertirnos si queremos ser sanos, ¿no? Hay que transformarnos, hay que transfigurarnos. Y si no, pues podemos quejarnos toda la vida de que estamos mal, pero hay que tomar cartas en el asunto. Y para eso hay que motivar a la persona a que quiera cambiar. Hay que darle muchas, no sé cómo decir, porque depende del caso, ¿no? Cada persona es diferente. O sea, ¿cómo vas a motivar a alguien? Pues depende mucho de la persona, de lo que está viviendo, de su pasado, de su futuro. Hay que encontrar la respuesta, pero lo que no podemos permitir es que siga en su egoísmo, en sus pasiones desordenadas, digamos así. Muy bien. Yo le paso el micrófono. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo he venido profundizando un poco la logoterapia y la tanatoterapia. Y por eso me gusta hablar de la logotanatoterapia, ¿sí? ¿Y cómo resumo yo a esta logotanatoterapia que le digo? Con una frase del credo que dice: descendió a los infiernos y resucitó de entre los muertos, ¿sí? Es decir, ¿qué tiene que hacer el terapeuta? Tiene que descender a los infiernos del tú, a tus partes más bajas, a todo lo que te está matando. No solamente se mueren nuestras partes físicas, ¿no? Por ejemplo, un lunar es muerte de nuestro tejido epitelial, ¿no es cierto? O por ejemplo, nos golpeamos la uña y se nos hace negro, entonces se muere el tejido ungular, etc. Entonces, no solamente se nos muere la parte física, sino también la parte psicológica. Entonces, descender a tus neurosis, a tu psicosis, no depende solamente de, como Carl Roger decía, tenerlo al cliente tener a la persona como un cliente. Para mí es un absurdo, ¿no? Tenerte a ti como un cliente. No te voy a ayudar si es que estoy viéndote tu bolsillo, pero sí te voy a ayudar si es que lo que decía Martin Buber, decía: si yo quiero ayudar verdaderamente a una persona, tengo que darle confianza. Tengo que darle confianza. Y es más, yo voy más allá. Yo tengo que tener compasión de esa persona. Tengo que condolerme de esa persona si quiero ingresar a sus infiernos y resucitarla. Como Cristo. Cristo no bajó al infierno a hacer turismo infernal. Bajó al infierno para hacerse carne de muerte, dice San Pablo, ¿no? Es decir, para hacerse él también parte de lo muerto de la persona. Entonces, si yo ingreso a tus partes muertas, yo me hago
carne de muerte contigo, ¿no? Estoy en tus partes más apestosas, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, solamente ahí te voy a ayudar a resucitar, ¿no? Y creo yo que, como tú bien dijiste, el amor es lo que nos va a sanar. Efectivamente, si yo te quiero a ti, entonces yo haré algo por ti. Por eso a mí me gusta también esta frase que dice, me dueles, luego eres importante para mí. Si tú no me dueles, pues muérete. No haré nada por ti. Eso nomás, era un comentario nomás. Muchas gracias. Gracias, Fran y Cris, por esta ponencia. Mi pregunta va en base a la espiritualidad, ya que como el hombre es esta unidad sustancial compuesta por cuerpo, alma y obviamente también por el espíritu. No sé, personalmente también he podido acompañar a diferentes personas y esto no lo hago aludiendo a alguna persona porque no conozco ningún caso de acá en realidad, pero cuando hablamos de espiritualidad, podemos conocer que también existen diferentes tipos de espiritualidades y quisiera preguntar si ustedes creen que tal vez una espiritualidad como es el mindfulness, al ser una con origen politeísta, panteísta, puede ayudar a que el ser humano trascienda. No sé si me doy a entender con esa pregunta. Algo paralelo con el yoga, el reiki, que tienen como que el mismo origen. Bien. Bueno, hay algo súper importante que cabe también destacar y salvar un poco de las terapias que hemos mencionado, que no son malas, quizás son un tanto reduccionistas en algunos momentos, pero lo cierto es que todas logran algo en común y es un cierto nivel de ajuste, de bienestar, ¿no? Quizá a eso le podríamos llamar signos de salud, pero todavía se queda corto entendiendo la naturaleza del ser humano. Entonces, claro, la terapia de tercera generación, si es que un poco estudiamos las terapias más sofisticadas ahorita de la psicología, que son la tercera generación, nacen en el seno de una ideología budista, por ejemplo, en el caso del mindfulness, la aceptación y compromiso, ¿no es cierto? De alguna manera, el mindfulness o la religiosidad es una expresión de la espiritualidad. O sea, es una expresión. Por eso decíamos, no es lo mismo la religiosidad que la espiritualidad. Porque la espiritualidad tiene un carácter más profundo, más trascendente. De hecho, desde el modelo, la espiritualidad es uno de los niveles de la persona. O sea, incluso tiene más fuerza entenderlo como un nivel de la persona, porque nos abre a un sinnúmero de posibilidades y sobre todo a la capacidad de trascender a nuestras limitaciones. Pero sí, eso no quita que dentro de las manifestaciones de la espiritualidad estos signos de religiosidad puedan ayudar. Sí, de hecho hay investigación. De hecho, Kunin se dedica toda su vida a investigar la religiosidad como una manifestación de la espiritualidad. Y también le da el valor que tienen estas terapias, que teniendo un tinte de espiritualidad, pueden ayudar al ser humano. Sí, pueden ayudarle. Pero siguen siendo un tanto reduccionistas en el sentido de que no lo ven desde su integralidad. Entonces eso es lo que yo te podría decir. Sí pueden haber signos de salud, pero nuestra propuesta, incluso nuestra pregunta es, ¿puede existir un tratamiento más integral que le dé al ser humano la posibilidad de trascender y de sobreponerse a todas estas limitaciones? Quizá Rielo diría sí, y la psicoética podría ser un primer acercamiento, ¿no? Y no sé si Cris quiere complementar algo. Sí, solo a la pregunta de Fran, una cosa que cuando he hablado de este tema con alguna persona es la respuesta que he dado. Voy a decir con nuestros términos y luego si no se entiende lo explicamos. Es un recogimiento y una quietud sin unión. ¿Qué quiere decir eso? Son como dos partes que preparan, ¿no?, a la persona para algo más, pero ese algo más no llega. Y de hecho, cuando tú trabajas con alguien, yo he conocido mucha gente que hace yoga y que está muy en la línea budista y todo eso, se siente ese vacío, ¿no? O sea, te vaciaste y eso ya es algo, ¿verdad? O sea, lograste eliminar muchas cosas que no te estaban haciendo bien. Sin embargo, ¿con qué te quedaste? Yo creo que sí necesitamos y pienso que hay que inculcar el deseo, aunque sea de buscar
alguien con quien unirse una vez que te vacías de lo que no te llena, ¿no? O sea, de lo que no te hace pleno. Y ese alguien es un ser absoluto, ¿no? Trascendente. Hay religiones monoteístas que lo plantean y hay otras que no lo plantean o lo plantean como una energía, un cosmos. En todas esas cosas donde ven ese ser sagrado también está. Entonces, del todo no están desprovistos de alguien. Yo incluso digo, Dios no les permitiría estar solos, ¿verdad? Por eso yo creo que funciona en cierta medida. Pero la persona tiene que estar siempre abierta aún más. Rielo, por ejemplo, nos enseñó, tenemos una forma de dirección espiritual ecuménica en nuestra institución, donde podemos dirigir hasta personas de otra religión. Y él decía, si un musulmán les pide acompañamiento, dirección espiritual, lo primero que tienen que hacer es que sea un buen musulmán. O sea, es lo primero. Y de ahí le puedes llevar quizás a conocer un Dios que es más que el Dios que él conoce, pero nunca menos. Y lo mismo, tú mismo sabes que si alguien nos dice a nosotros, por ejemplo, no sé si ser misionero idente o ser algo más, yo digo, lo que Dios quiera para ti, pero no sea, por ejemplo, ser misionero idente, fuga, ¿no? O huida de algo que te está exigiendo otro compromiso que ya tienes, ¿no? Incluso nuestro fundador decía, si tú eres salesiano, quédate con los salesianos. En algunos casos sí se fueron, ¿no? A los identes, pero ¿por qué te pongo ese símil, no? Porque primero tiene que comprometerse con lo que Dios les ha inspirado. Y yo creo que Dios les inspira a lo mejor a eso primero. Y de ahí deberían llegar a algo más. ¿Y por qué no llegan a algo más? Porque no hay un apóstol de Cristo que les vaya a hablar. Por eso no llegan. Porque si tuvieran, o porque nosotros nos hemos callado y ha venido otro y le ha ofrecido eso, ¿no? Entonces no podemos tampoco pensar que esa persona se va a quedar sin una respuesta de Dios para su necesidad. Yo creo que todo eso, por eso digo, se nos escapa de las manos. O sea, no es, eso es mejor que lo otro. Depende de qué tan fiel es esa persona a la inspiración que le ha sido dada en ese momento. No sé si hay alguna pregunta final, porque por el tiempo estamos ya. Justamente podríamos dar una pregunta más. Muy bien. Felicitaciones por haber abordado de manera tan sencilla este tema tan importante. Solo quisiera que nos ayuden con una recomendación. Nosotros en el día a día, tanto en la familia, en el trabajo, con los alumnos, es súper importante trabajar nuestra espiritualidad y también ayudar en nuestro contexto. Ustedes con su experiencia, ¿qué nos recomiendan? Algo que les ha funcionado con los diferentes tipos de personas, algo que podríamos hacer y que nos vaya a ayudar a ir creciendo en este tema. ¿Yo? Después yo. Vaya. Bueno, la vida es dinámica, ¿no? O sea, ¿qué nos podemos recomendar para la vida misma? Yo creo que prestar atención en las personas, para empezar. O sea, fijarnos de verdad en qué les pasa, porque a veces pasamos de carrera por la vida y no nos fijamos en la persona que tenemos al lado siquiera, ¿no? Que nos tomemos en serio sus disgenesias, o sea, quiero decir, que no les dejemos ahí, porque a veces los dejamos y decimos, ay, qué pena, ¿no? Que le pasa eso y mira cómo es y cómo se comporta. A veces uno hay que buscar la estrategia mejor para poder ayudar de verdad a esa persona y a veces supone espera, a veces supone buscar un espacio aparte, pero la labor diaria, o sea, no hay una respuesta y una receta, ¿no? Yo creo que la recomendación es preocuparnos, como decía el compañero, no me acuerdo, no sé su nombre, pero él decía, si me dueles es que me importas, ¿no? Y entonces yo creo que el amor es dolor en primer lugar y si nos dejamos interpelar por la realidad del otro, pues también nosotros vamos a cambiar, porque generalmente no va a haber, es como Gandhi mismo, ¿no? Pues él decía eso de, por ejemplo, no vas a comer azúcar, bueno, entonces vuelve en un mes y ahora ya yo no comí azúcar todo el mes y te puedo decir, no vas a comer azúcar, ¿no? O sea, hay muchas cosas en nuestra vida que nos toca primero nosotros, si es que queremos que el otro realmente dé el paso. Y esa es la mayor recomendación, darlo todo. O sea, si queremos todo de parte de Dios, hay que darlo todo de nuestra parte. Y esa es la única manera. Y en mitad de eso, pues hay que priorizar, ¿no? Porque no siempre vamos a llegar a todas las personas, ni vamos a resolver todos los problemas, porque no nos corresponde simplemente. Entonces hay que estar atentos y sin inspiración yo creo que no hacemos mucho. O sea, realmente es Él quien nos marca la agenda, ¿no? Ahora eso, ahora lo otro, y así pues
con nuestra propia conversión, porque los problemas nos llegan normalmente en la medida de lo que también nosotros tenemos que cambiar. O sea, aquí hay un pacto, ¿no? Yo creo que Dios hace ese pacto con nosotros, es decir, tú quieres hacer el bien, de acuerdo, yo hago el bien contigo y tú lo haces con los demás, ¿no? Tú quieres verme a mí, de acuerdo, yo te dejo que me veas, pero en los demás. Y eso nos lanza al otro, ¿no? Pero no tiene recetas. No sé, Fran, ¿tú tienes recetas? Yo diría unidad, dirección y sentido. Es como no sé si una receta, porque no creo que sea receta. Pero diría que el modelo te llama a actuar con esa integridad de lo que somos, con unidad, dirección y sentido. Yo creo que si tenemos esa capacidad de dirigir nuestra propia vida con unidad, dirección y sentido, creo que todas las adversidades podrían afrontarse de una manera saludable, de una manera eficiente. Como lo he dicho, miren, y les cuento así para finalizar, la gente que va donde los psicólogos siempre nos pide algo. No quiere sufrir. No quiere sufrir. Pensar que el sufrimiento es el problema ya es limitante. Por eso la unidad y la dirección de sentido nos da la posibilidad de entendernos desde la integralidad. Entonces yo diría que esto es esencial en un ser humano. Eso, y sumado a no cansarte de amar. Bueno, pues eso es lo que yo podría decir. Bueno, muchas gracias. Yo creo que eso por el tiempo estamos. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias a todos.